Bien, permítame un segundo. Bien. ¿Sí, ven bien? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Bien, creo que en la anterior clase nos quedamos en graficar esta curva. Noten que son familias de parábolas, pero creo que me faltó tiempo de graficarlo en MATLAB. No sé si alguien tiene ahí MATLAB y es diestro, y bueno, hay que hacer las sustituciones de valores. Y esta ecuación parabólica está muy pronunciada. Bueno, eso es a lo que yo no lo he graficado aún. Bueno, espero que hayan visto este video. Bueno, me salió aquí de casualidad. Véanlo, está relacionado con hidrostática, el principio de Arquímedes. Entra ya un poco la ecuación de Bernoulli, bueno, se lo recomiendo. Es del profesor Walter Levin. Son las clases que da, bueno, las clases grabadas del MIT, OCW MIT, pero ya no lo van a encontrar en MIT porque ya no están en el MIT. Era profesor emérito del MIT, pero ya no está. Bien, me perdí dónde quedamos. Estábamos en la gráfica. Bien. Era. Era creo al final de esto, ¿no? Me perdí. ¿Dónde está el ejercicio? Más permítame, es que cambié la pestaña y no sé en cuál está el ejercicio que nos faltaba graficar. Es este. Un poco como repaso, leemos el problema. Dice, un tubo en U, bueno, de vidrio, un tubo en U está lleno con mercurio a condiciones estándar de presión y temperatura y rota alrededor de un eje vertical, como se muestra en la figura 5.14. Si la velocidad angular es 3.5 revoluciones por segundo, calcular el ángulo en el cual, el ángulo que forma la interfaz del aire y mercurio, es decir, aquí en el menisco. Inciso B, la localización y magnitud de la presión máxima y, bueno, en este fluido en rotación. Y en inciso C, localización y magnitud de la presión mínima en este fluido. Nos da una ecuación parabólica y lo que les decía en la anterior clase son familias de parábolas. Es decir, aquí hay una distribución de presión en todo el mercurio debido a la gravedad y también debido a la fuerza hidrostática. Entonces se van a generar unas curvas así, pero no son así tan suaves como yo las estoy haciendo. Me parece que es por el ángulo dependiente que tiene aquí en la interfase, es una parábola muy, muy pronunciada, es decir, que la velocidad angular es tan alta que hace que en realidad la gráfica se vea algo así. Y estaba en esto antes de que se me cambie de pantalla. La gráfica, y si alguien lo puede graficar, pues, ahorita le damos valores. Si tiene alguien ahí MATLAB, debe ser que esto va así. Esta es la coordenada radial y esta es la coordenada Z. Este es el punto que está aquí, hagan de cuenta que este es B, y ese punto está en la coordenada. Sí, puede cerrarle la ventana, ¿no? Del antivirus. Bien, gracias. Entonces, el punto B está en la coordenada 0.2 en el radio y 0.75 en la altura Z. Y la parábola se me hace que es muy pronunciada, es decir, que viene por aquí y hace algo así. Una parábola muy, muy pronunciada. Entonces, lo que sucede es de que de las familias de curvas, esta es la curva de presión cero. Hacia abajo tenemos curvas de presión positiva. Que vienen por aquí, son parábolas así, familias de parábolas paralelas. Entonces,
La que da en este punto es una parábola que da ya en el lado negativo, es decir, por eso es que nos da negativo aquí. En el punto 0, 0, llamémosle el punto A, es este punto, que es A es el punto 0,0. Nos da una parábola que yo creo que de las familias de parábolas es también paralela así, pero nos da negativo. Es decir que, ¿cómo estamos? A ver, déjenme, lo pienso. Sí, es que estas curvas, pues otra vez se me cambió la pestaña por... Ah, bien, aquí. Esta son, hagan de cuenta, esta es la presión, no sé yo, de 2, esta es la presión 3. Estoy poniendo valores así, y esta presión ya es negativa. Estas son presiones a -1. Recuerden que estamos hablando de la presión como función de dos coordenadas, de la variable R, que es la coordenada radial, y la coordenada Z. Entonces es función de ambas. Entonces puede ser valores negativos, aún para el valor R0, Z0, nos da un valor negativo aquí. Es decir, el valor de la presión en este punto es negativo. Y entonces la presión mínima, bueno, ahí es que si se dan cuenta, lo queríamos derivar, pero en la anterior clase, pero son paraboloides, es decir, que son parábolas así. Ustedes saben que en una parábola este es el mínimo, pero el máximo, pues el máximo es hasta donde nosotros queramos, ¿no? Entonces, el valor máximo va a ser obviamente el valor máximo de la presión en la región donde tenemos fluido, es decir, en la región donde tenemos mercurio. Entonces, como podemos ver, probablemente habría que ver si hay que graficarlo. La mejor forma de resolver este problema es graficando. Y voy a preparar la ecuación parabólica, es decir, la ecuación parabólica. Si alguien tiene MATLAB ahí o alguna matemática, por ejemplo, es muy fácil de introducir los valores y programarlo. Entonces voy a hacer la ecuación de la parábola. Nada más para que no les quede duda y va a quedar comprobado de que estas curvas se ven así. Entonces vamos a poner aquí la presión, un segundo, la presión P es igual a la densidad. La densidad es la del mercurio y es 13.550 kilogramos sobre metro cúbico. O la velocidad angular al cuadrado. La calculamos, creo que, o viene como dato, perdón, 3.5 revoluciones por minuto, pero lo convertíamos a radianes. Es 3. No, perdón, 7 por pi radianes sobre segundo. Entonces esto es 7 por pi radianes sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2 por la coordenada r cuadrado, menos 13.550 por 9.81 por la coordenada z, menos 31.364.35. Si hacemos cálculos, esta nos va a dar una ecuación que es la superficie parabólica de presión constante. Entonces aquí vamos a poner... Nos da 3.276.461.9 R cuadrado menos 132.925.5 en Z y menos 31.364.35. Bien, lo que les decía aquí, nos va a dar diferentes valores, o sea, es decir, son familias de curvas. Entonces, por ejemplo, la presión, podemos graficarla desde presión 0, por ejemplo, la presión -10, así -20. Estamos hablando de, podrían ser kilopascales, ¿no? O sea, por 10 a la 3 pascales. Y entonces hacer las sustituciones, ¿no? Aquí graficar prácticamente esto y nos va a dar, pues hacemos, por ejemplo, para la presión, no creo que menos 10.000 pascales. Recuerden que la presión atmosférica es, hagan de cuenta que la presión atmosférica, o sea, la presión puede ser negativa, pero en el caso de presiones manométricas, pero no pueden ser presiones absolutas. Entonces, esta ecuación es presión manométrica. Esta es una escala de presión
manométrica. Y entonces nos puede dar para valores negativos, pero no pueden ser nunca mayores a menos 101.325, ¿no? Bueno, aquí le puse valores así arbitrarios de presión, pero mejor. Podríamos empezar con los positivos, por ejemplo. Imagino que ponemos presión 0 y luego después presión 10.000 pascales, 20.000 pascales. Cada uno de estos valores que sustituimos aquí es una curva de presión constante. Por ejemplo, la curva de presión 10.000 pascales les va a dar una parábola. Si hacen la sustitución, les va a dar esto y va a ser una curva parabólica. Y lo que vamos a demostrar es de que sí. Por ejemplo, podríamos calcular para, eh, un- para este punto, por ejemplo, ¿no? Que la presión para este punto. Este punto, por ejemplo, tiene la coordenada R igual a 0.2 y Z es igual a 0. Pues, por ejemplo, ¿no? Llamémosle este punto el punto D. Pues la presión en D es igual a 3.276.461.9 por 0.2 al cuadrado. El Z se va, ¿no? Es decir, menos 132.925.5 por Z, que es 0, y menos 31.364.35. Entonces aquí vamos a encontrar un valor de presión y vamos a encontrar, bueno, si hacemos la sustitución y luego ya con esta ecuación y dejando R y Z, vamos a obtener esta parábola. Eh, por ejemplo, vamos a encontrar, creo que estas, déjenme ver si hacemos el cálculo, es 3.276.461.9 por 0.2 al cuadrado menos 31.364.35. Nos da que esta presión es positiva, es 99.694.12 pascales. Entonces hagan de cuenta que esta curva es la curva de presión. Bueno, no es 3, sino aquí, no, aquí está. Esta curva es la curva de presión igual a 99.694.1 pascales. Y así sucesivamente. Entonces, sí, este problema debía haberlo yo graficado. No sé si alguien tiene ahí, se puede aventar varias curvas de la presión y graficarlo y van a ver de que la curva da así, es decir, muy pronunciada, una parábola muy pronunciada. Y a partir de este punto, por ejemplo, del punto B para adelante, estas curvas que están en rojo, las que están ya en rojo, son curvas de presión negativa. Entonces, es por eso que sí puede haber un valor negativo y en este caso hay que encontrar, yo creo que el punto A es negativo y el punto D es positivo. Hay que hacer el cálculo, obviamente, ¿no? Y lo ideal sería, por ejemplo, graficar el potencial, o sea, es decir, toda la presión en todo este dominio, ¿no? Y determinar dónde está el máximo y el mínimo. O sea, el valor máximo de presión y el valor mínimo de presión en esta parte del tubo, ¿no? No sé si alguien tiene MATLAB o algún graficador que grafique familias de curvas, por ejemplo, estas para 10.000, 20.000, 99.000, por ejemplo, aquí. Bien, no sé si no es tan complicado, pero sí es mejor utilizar un graficador, es decir, por ejemplo, MATLAB, por ejemplo, sería incluso con Excel se podría programar esto y obtener estas gráficas, ¿no? Está bien, de todas formas, eh, la ecuación que hemos obtenido es la correcta, simplemente hay que obtener los valores máximos de presión y mínimos para esta región, ¿no? Para la región que está mojada por el mercurio, ¿no? Donde tenemos fluido en realidad. Bien, vamos a ver el inciso. No, el inciso B y C son prácticamente el mismo, ¿no? Uno es hallar el máximo y el otro es el mínimo. Entonces lo vas a dejar planteado. Les sugiero así como tarea, digo, si quieren hacerlo, grafiquen las diferentes gráficas de presión. Déjenme mostrarles en un libro cómo se ven. Voy a buscar más de un segundo.
A ver, voy a dejar de compartir aquí para compartirles cómo se ven estas superficies. Es así como les digo, es decir, ustedes tienen un cilindro, por ejemplo, un recipiente con fluido en rotación, y entonces al aparecer la fuerza de aceleración centrípeta, aparece la fuerza de centrífuga sobre el fluido, y empiezan a generarse estas curvas que son curvas de presión constante. Entonces, si las graficamos, estas curvas de presión constante nos dan el campo de presiones. Hagan de cuenta, si empezamos a aumentar, por ejemplo, bueno, este caso es un cilindro lleno de fluido, entonces si aumentamos más la velocidad, esta curva va a hacer de que se pronuncie más, por ejemplo, está tan pronunciada, por ejemplo, aquí, que esta parte ya es, bueno, no se ve, o sea, ya no hay fluido, esta parte está seca, el fondo del depósito que es cilíndrico, ya está seco, es decir, todo el fluido se ha proyectado, pero esta parte de aquí sigue siendo una superficie parabólica. Obviamente la parte del vértice pues ya no es virtual, ¿no? Pero es una línea virtual de presión constante igual a cero. Y así es como les digo que en el caso anterior, pues hay que graficar estas curvas de presión constante. Entonces, si ese lo dejamos así, pendiente, y ya. No sé si tiene alguien alguna pregunta, ¿no? Bien, entonces vamos a ver una serie de ejercicios. Les recuerdo que el examen es el día, con ustedes déjenme ver para antes de continuar, recordarles el día del examen. Miércoles, creo. Permítame. El día del examen con ustedes obviamente es en horario de clases, creo que con ustedes nos toca el miércoles. Entonces, si ustedes entran ahorita les comparto la página. Muy bien. Ustedes es el grupo, no, creo que era el otro grupo. Ustedes son el grupo 2MB7, ¿no? Sí, entonces este es el 2MB6. Vamos a ver otra vez. A ustedes les aparece aquí, el primer examen parcial es el martes. ¿Cómo se este no es martes? Era el miércoles 6. Sí, sí, es el miércoles 6. Ya, déjenme lo voy a corregir porque sí, para que no haya confusión. Es el miércoles 6 de abril, o sea, siempre es en horario de clases. Corregirlo, tal vez probablemente es un error de más aquí, miércoles 6 de abril, sí, me faltó cambiar aquí. Entonces, noten, el examen se abre con el horario el servidor de Virtual Lupita, pero es casi minutos más, minutos menos, es la misma hora, o sea que empieza a las 13 y se cierra a las 14:30. Estos 5 minutos que les dejo aquí es nada más por alguno que haya apretar el botón a las 14:30, todavía entra, pero no esperen a 14:35 porque sí es, o sea, si lo mandan en el último segundo, obviamente es muy probable que por la velocidad de la red y todo esto no entre a entrar su examen, entonces es como si no entregaran el examen, ¿no? Entonces, bueno, quedamos entonces que es el día, lo voy a apuntar aquí también para que quede grabado, es con ustedes es el miércoles 6 de abril, a la hora, en horario de clase, ¿no? A las 13 horas. ¿Está bien? Bien, Sí, entonces, profesor. ustedes van a entrar aquí y van a, es como la tarea, es decir, realmente, bueno, está bien aquí la hora. Ustedes van a entrar y es como resolver una tarea. Es decir, solamente que la tarea, ustedes tienen varios días aquí en el examen, no se abre a las 13 horas y se cierra a las 14:30. Entonces, tomen en cuenta esto. Si alguien quiere venir presencial, no hay problema. Nada es que se tienen que traer un buen celular, o sea, para que, bueno, con conexión a internet o su laptop. Lo del celular les digo porque como tienen que guardar el archivo de procedimiento, pues sí, pueden sacarle fotos con su celular y con, por ejemplo, la aplicación Adobe Scan, pueden convertirlo a PDF muy bien, es muy nítido, y no necesitan más que un dispositivo que se conecte a internet, ¿no? Porque el examen va a ser en la plataforma de Virtual Upita.
Si quieren hacerlo presencial, no hay problema, nada más simplemente tienen que leerlas, hagan de cuenta como la tarea 2, ¿no? Abren la tarea, ponen previsualizar, iniciar intento. El examen les va a dar dos preguntas, así exactamente como ven aquí. Van a colocar aquí los resultados. Recuerden que solamente se pone el resultado con las unidades que especifica aquí la pregunta. Por ejemplo, aquí les dice determinar la aceleración y les dice que exprese el resultado en metros sobre segundo. Entonces, aquí solamente se pone el valor numérico, colocan los valores. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo coloco aquí, vamos a ponerle 6 y aquí vamos a poner 8. Y una vez que tienen los resultados, ponen siguiente, como en la tarea. Aquí les va a aparecer respuesta guardada. Pueden regresar a cambiar la tarea si quieren, eso digo el resultado. Y pueden estar todo el tiempo del examen hasta que ya se acaba el tiempo. Si quieren, pueden dejarlo incluso aquí y la respuesta guardada, en cuanto se acaba el tiempo, se envía automáticamente el resultado que esté guardado aquí. Si terminan antes, pues ponen enviar todo y terminar y prácticamente ya han terminado el examen, ¿no? Entonces, acabado el examen a las 14:30, tienen un periodo de tiempo que es 45 minutos para enviar su archivo de procedimiento, es decir, tienen tiempo suficiente para ordenar las hojas en las cuales han hecho los cálculos. Hagan de cuenta que el examen es como un examen escrito presencial, pues ustedes tienen que escribir todo el procedimiento que hacen para obtener un resultado y esas hojas son las que quiero que me las entreguen. Si ustedes utilizan una tableta y escriben con un lápiz electrónico, convierten ese archivo en PDF. Si ustedes utilizaron algún software, por ejemplo, Matemática, MATLAB, hacen capturas de pantalla de los procedimientos o fórmulas que hayan utilizado para enviármelo, ¿no? Es decir, para que respalde el procedimiento. Noten que aquí ustedes pueden enviar su archivo en realidad desde las 13 horas hasta las 15:15, es decir, hasta las 3:15. Es 45 minutos después de acabado el examen, o sea, es decir, que pueden entregar, tienen tiempo suficiente para escanear sus hojas, ordenarlas y enviar en un archivo PDF. ¿Está bien? Pueden enviar dos archivos de hasta 10 megas. No sé si tienen preguntas del examen. La siguiente clase ya tendríamos directamente el examen, ¿no? Esta es la última clase antes del examen. No, no es necesario. Como yo, bueno, perdón, aquí que se cerró, creo. Como yo puedo ver, sí, se me perdió la. Ah, bien. Como yo puedo acceder a ver qué pregunta les tocó y cuando reviso me muestra la pregunta que les toca. Entonces, no es necesario que copien todo el enunciado. Hagan de cuenta que es, obviamente que en algunos casos, sí, por ejemplo, diagramas de cuerpo libre y eso es que se justifica que sí, cómo obtuvieron, ¿no? O sea, el procedimiento sí. No necesito que copien el enunciado del problema, pero tampoco quiero que me pongan la fórmula y un resultado, ¿no? Es decir, que la hoja de procedimiento muestre el procedimiento que usaron para llegar al resultado. O sea, no me interesa que me digan, esto vale 6 porque una fórmula y el resultado. No, aquí necesito que me digan, ah, mire, aquí hice un diagrama de cuerpo libre, aquí está la fuerza de flotación, todo lo que hicieron para llegar al resultado, porque no creo que tengan la capacidad de encontrar el resultado sin tener que pasar por pasos previos, ¿no? Es simplemente eso, el procedimiento, cómo obtuvieron el resultado, eso es lo que quiero que me lo adjunten. Bien, no sé si tienen preguntas, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, Profe, sí, sí, adelante. una pregunta, ¿es necesario conectarnos al día del examen? No, yo me voy a conectar porque en Teams, porque en Teams es la única forma de que ustedes me manden archivos gráficos. Noten que en Virtual Upita es un entorno menos amigable. Ustedes si me mandan una pregunta me tienen que solamente poner la pregunta escrita. Entonces, Virtual Upita por eso no lo utilizo para mensajes. Mándenme los mensajes por el chat de Teams. Ahí pueden agregarme, por ejemplo, la pregunta que les tocó. Y si tienen alguna pregunta, por ejemplo, respecto a la pregunta, no cómo se resuelve, o sea, no como si estoy bien o estoy mal, lo estoy resolviendo bien. Eso no les respondo. Simplemente, por ejemplo, si hubiera dudas de falta un dato o hay algo que no está claro en el enunciado, preguntas sobre la pregunta del examen, es así. O sea, y estoy ahí, yo voy a estar conectado en Teams. Pero ustedes no es necesario que se conecten a Teams. Si ustedes quieren, entran directamente a Virtual Upita, no se conectan a Teams. Si ya tienen realmente una duda, pueden entrar a Teams y preguntarme, ¿no? Yo voy a estar aquí en el salón esperando si ustedes tienen alguna duda.
No sé si tienen preguntas adicionales. ¿No? Muy bien, entonces, una recomendación, el examen es puntual, o sea, que estén pendientes de, les digo que la hora a la cual se abre el servidor, es decir, la hora del servidor y a la que abre el examen, entonces es minutos más, minutos menos del reloj que ustedes tienen en su casa. Estén nada más pendientes, conéctense antes a Virtual Lupita y en cuanto se abra el examen, inmediatamente van a poder entrar y ver sus preguntas. Ustedes pueden capturar pantalla, bueno, capturo la pregunta 1, capturo la pregunta 2, son dos preguntas en el examen y inmediatamente agarran papel y lápiz y pueden estar resolviendo, no necesitan estar conectados todo el tiempo. Entonces, es solamente conocer qué preguntas son y al momento de responder, bueno, conectarse otra vez y poner resultado y enviar, ¿no? Es decir, que tienen el tiempo suficiente, por eso elijo dos preguntas nada más en el examen, para que tengan el tiempo suficiente de revisar las dos preguntas y que no haya errores y lo envíen, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas adicionales de la tarea o de el examen, que es el miércoles con ustedes, ¿no? Muy bien, entonces voy a resolver algunos ejercicios con ustedes, a modo de repaso, porque tendríamos que empezar ya el nuevo tema. Ya hemos terminado todo el material y todos los problemas para el examen, es decir, ustedes ahorita pueden resolver la tarea 1 y 2 y estar listos para el examen, ¿no? Pero vamos a hacer algunos ejercicios, entonces voy a resolver algunos problemas. Para esto voy a copiar aquí, vamos a resolver este problema. Este problema es el 2.143 del libro de Munson. No estoy compartiendo pantalla, perdón. Sí, perdón, yo ya pensé que ya lo veían. Eh, es este problema. Entonces es el problema 2.143. Y el autor es, bueno, el autor, bueno, son varios autores, pero el primero creo que es Munson. Bien, entonces el problema dice así. Dice un cilindro, una masa de cilindro M de 1 metro de diámetro está conectado a una compuerta rectangular de 2 metros de ancho, como se muestra en la figura 2.143. La compuerta está abierta cuando el nivel de agua cae a 2.5 metros de altura, H. Determine el valor requerido para M, despreciando la fricción en la compuerta, en la articulación de la compuerta y en la polea. Entonces, despreciamos fricción aquí en la polea y fricción en la articulación. Esta es la compuerta que vemos aquí, y entonces cuando la altura H alcanza 2.5, esta compuerta empieza a girar en este sentido, es decir, se abre, entonces, o bueno, rota, ¿no? Se abre. Entonces voy a resolver este problema. Entonces, noten, es un problema en el cual tenemos que calcular la fuerza de empuje hidrostático, por ejemplo, aquí, en este cuerpo, y también la fuerza hidrostática sobre esta pared que está mojada por agua. La condición nos dice que esta compuerta se empieza a abrir cuando la altura es igual a 2.5 metros. Entonces, cuando H es igual a 2.5 metros, empieza a rotar, ¿no? Es decir, abrirse la compuerta. Voy a hacer aquí dos diagramas de cuerpo libre. Primero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Tenemos un cilindro aquí.
El cilindro tiene un peso propio. El peso del cilindro es igual, si quieren lo voy a poner un poco más aquí a la derecha. El peso del cilindro es igual, no nos dice de qué material está hecho, simplemente nos dice que tiene una masa m, entonces es la masa m por la gravedad. Aparte de esto, el cilindro está suspendido por este cable, entonces hay tensión en el cable, entonces ponemos aquí la conexión al cable, entonces la sustituimos por la tensión del cable, y luego está parcialmente sumergido dentro de este fluido. Noten que como es un cilindro parcialmente sumergido, las fuerzas horizontales se equilibran, no se toman en cuenta, pero sí tenemos que tomar en cuenta la fuerza de empuje hidrostático. Voy a mover esto para que este es el peso W del cilindro, y voy a poner la fuerza de empuje. Esta más o menos por aquí, y la voy a poner así. Esta es la fuerza FD, es la fuerza de empuje hidrostático que únicamente tomamos en cuenta la resultante vertical. Aquí es igual la fuerza de empuje hidrostático. La fuerza de empuje hidrostático es igual al peso del volumen de fluido desalojado por el cuerpo. Entonces, la fuerza FB de flotación es igual al peso específico del fluido, que en este caso es agua, por el volumen desalojado. ¿Y cuál es el volumen desalojado? Es todo lo que está mojado, es decir, el volumen de fluido desplazado al sumergir el bloque el cilindro de masa M, ¿no? Este volumen que estoy marcando aquí. Muy bien. Entonces, este es el volumen desplazado. Y yo puedo calcular el volumen desplazado, noten. Si ustedes observan bien, la altura H es el nivel de agua de superficie libre a la superficie libre que está aquí, y mide 2.5 metros. Si le restamos un metro, que es la distancia desde el fondo del depósito de agua hasta el cilindro, este es un metro, entonces nos queda que esta altura, voy a poner de este lado, el volumen desplazado, esta altura es 2.5 menos 1, entonces 1.5 metros. Entonces podemos calcular el volumen desplazado es igual al área del cilindro. El cilindro tiene un metro de diámetro, entonces el volumen de un cilindro es pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura, y en este caso es la altura mojada, ¿no? Es decir, 1.5 metros. Entonces el volumen desplazado es pi cuartos por un metro al cuadrado por 1.5 metros. Entonces nos va a dar metros cúbicos, ¿no? Esto es igual. Nos da 1.767 metros cúbicos. Entonces, noten, conozco la densidad del fluido. El fluido es agua, en este caso vamos a tomar el valor a 4 grados centígrados. Pues conozco la fuerza de flotación. Aquí no conozco la masa, es un incógnito. La tensión T se puede obtener a partir del diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer ahora. Noten que la tensión T, al no haber fricción, la tensión T está en todas las direcciones, ¿no? Es decir, está de este lado y también está de este lado. Lo voy a poner del lado de la polea, ¿no? Si tenemos la tensión T de este lado, también tenemos la tensión T de este lado y la tensión T de este lado. Sí. Por acción y reacción. Ahí hay que asumir de qué es la tensión en el cable. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Voy a revisarlo. Sí, gracias. Entonces puede ser un error mío. Sí, tiene razón. Gracias. Gracias por estar atentos y corregirme. El volumen no es 1.76, como dice, es 1.178 metros cúbicos. Gracias. Esto está bien. Sí, gracias por estar atentos. Entonces, tenemos ahora el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a ser en la compuerta. La compuerta es una pared plana, vertical. Tiene 4 metros de altura y si ven ustedes, tiene 2 metros de ancho saliendo obviamente de la pantalla. Entonces, vamos a dibujar la compuerta. Cuenta que esta es la compuerta.
Ahí. La articulación es la que está en el fondo. Ahí aparecen dos reacciones. No las vamos a poner. No son importantes, pero están ahí dos reacciones. Ahorita las ponemos. Las fuerzas importantes son, noten, vamos a quitar el cable aquí y el efecto de retirar el cable hay que sustituirlo por el efecto de la tensión, y la tensión siempre es una fuerza que va a tratar de tirar, ¿no?, hacia la derecha la compuerta. Tenemos la tensión T del cable y luego tenemos el fluido que está de este lado. Noten que el fluido moja parcialmente la compuerta, toda esta parte. Entonces debemos sustituir por la presión hidrostática, es decir que aquí la presión es cero, pero a medida que nos vamos sumergiendo empieza a aparecer presión, ¿no?, sobre la compuerta. Y lo que vamos a hacer es calcular la resultante de esta fuerza, es decir, lo voy a poner con color verde. Es una fuerza resultante que está actuando, que es la fuerza hidrostática sobre la compuerta. La voy a colocar aquí. Esta fuerza va a estar en esta dirección, así actuando en esta dirección, y es la fuerza F, que se puede calcular con las fórmulas que ya conocemos. Noten que el fluido no moja toda la compuerta, sino que está solamente hasta la altura 2.5 metros. Entonces, noten, aquí está la línea de superficie libre. Está la línea de superficie libre. Entonces, esto mide la altura H, que es 2.5. Entonces, tenemos que trabajar con la superficie mojada. Entonces, la compuerta la podemos ver con otro color, como una pared rectangular. O sea, si hacemos la proyección, ¿sí? Se ve así. Tiene altura 2.5 metros y de ancho tiene 2 metros. Entonces, esto es 2 metros. Entonces, el área de la compuerta es igual a 2.5 por 2. Esto es igual a 5 metros cuadrados. Noten que únicamente estoy tomando en cuenta la superficie mojada, es decir, esta superficie que está mojada, ¿no? Es decir, representa esta parte. Porque la fuerza hidrostática está actuando únicamente en donde moja la compuerta. Bien, entonces aquí esta compuerta va a tener su centroide, o sea, es decir, es el centroide del área mojada. Centroide y centro de presión. Entonces aquí, el centroide es fácil de calcular. El centroide está a la mitad de la profundidad mojada, ¿no? Es decir, esto es 1.25 metros. Y ya sé cómo calcular la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática en magnitud es igual al peso específico del fluido, que es agua, por la profundidad al centroide. Esta es la profundidad al centroide, por el área proyectada. En este caso el área es un área perpendicular, está vertical, entonces es el área. Y si ya podemos calcular, si hacemos sustitución de valores, podemos calcular la fuerza. La fuerza es 9.810 newton sobre metro cúbico por 1.25 metros por 5 metros cuadrados. Entonces, este es el valor de la fuerza que está actuando en ese punto. Esto es 61.312.5, estos newtons. Es la fuerza que está actuando aquí, ¿no? Es la fuerza hidrostática sobre la pared, sobre la compuerta. Y necesitamos saber a qué altura pasa, es decir, porque como vamos a hacer sumatoria de momentos, esta es la tensión T, esta es la fuerza F, necesitamos este brazo. La articulación es la que está en el fondo. La articulación le vamos a llamar O, ¿no? La articulación O, el origen. Y necesitamos este brazo, es decir, a qué distancia pasa la línea de acción de la fuerza. Esta se puede calcular fácilmente porque les digo, la distribución de la presión es triangular, o sea, es una distribución así triangular. Y para evitarnos el cálculo del centro de presión, pueden también ustedes decir, la fuerza F pasa por el centro de gravedad de este triángulo. No importa qué magnitud tenga el triángulo, pero yo sé que esto va a pasar a H tercios. Porque esa es
por Pitágoras, digo por Pitágoras, por geometría euclidiana, ¿no? El centroide de un triángulo pasa a un tercio de cada lado, ¿no? Es decir, a un tercio de la base, de esta base, o de la hipotenusa, ¿no? Un tercio. No lo vamos a demostrar, esto es se puede demostrar con geometría euclidiana, entonces no es necesario calcularlo, entonces podemos calcular ya directamente, sabemos que este brazo pasa a h tercios, y h tercios es 2.5 dividido entre 3, ¿no? Nos da 0.83. Bien, si quieren calcularlo con las ecuaciones que conocemos, tampoco es muy complicado, hay que trabajar con el área mojada, obviamente, este es su centroide, aquí trazamos, hagan de cuenta, coordenada X, coordenada Z, y sabemos que el centro de presión tenía dos coordenadas, ¿no? La coordenada XP, que en este caso es igual a X testada porque hay simetría. Si ustedes se acuerdan, XP era igual a X testada más el producto de inercia IXZ testada sobre Z testada por el área, ¿no? Algo así. Y ahí, si me equivoco en algún dato, me corrigen, pero creo que es así, lo pueden obtener del formulario. Pero el producto de inercia es cero cuando hay simetría, y aquí tenemos este eje de simetría. El eje Z es de simetría. Entonces, solamente necesitamos calcular la coordenada ZP. Y la coordenada ZP es igual a Z testada más el momento de inercia respecto del eje X testada sobre Z testada por el área. Noten que nuestra área es esta, es decir, voy a ponerlo aquí con rojo, este es el área. Estas son las coordenadas, este es el eje X, este es el centroide, este es el eje X testada, y esta es la coordenada Z testada. La base es igual a 2 metros, la altura es igual a 2.5 metros. Entonces el momento de inercia IX testada es la base por la altura al cubo sobre 12, que esto nos da, la base es 2 metros, la altura es 2.5 metros al cubo sobre 12. Y esto nos da 604 metros a la cuarta. Entonces ya podemos calcular ZP es igual a 1.25, que es Z testada, más 2.604 metros a la cuarta sobre 1.25 metros por el área. El área es 5 metros cuadrados. Y entonces nos va a quedar que ZP es igual lo voy a poner así, 1.25 más 0.41667, ¿no? Todo esto está en metros. Si hacemos la suma, nos va a quedar que ZP es igual a 1.66667, ¿no? Entonces así, metros. Entonces noten, la coordenada del centro de presión, la coordenada ZP, es desde la superficie libre, ¿no? Es decir, esta es la superficie libre. Siempre se toma en cuenta desde la superficie libre, es la superficie libre, esto estaba mojado, entonces este es la superficie libre de nuestro rectángulo, entonces la coordenada ZP es esta coordenada. Y nos dice que ZP vale 1.667. Noten que eso es 2 tercios de 2.5. O 5 tercios si quieren. Esto equivale a 5 tercios. ¿Qué es lo que les decía aquí? Si ustedes tienen hacen el cálculo, esto les da que la fuerza pasa a h tercios y la otra distancia, es decir, lo que falta aquí arriba, esto es
2h tercios, ¿no? Porque al final la suma da h, ¿no? Que es 2.5. Entonces hagan el cálculo, 2h tercios es lo mismo que calcular ZP. Entonces, si lo hacen con este método, con el centro de presión, parece un poco más largo, pero también van a obtener el mismo resultado. También cuando vean que es la distribución de la presión es así, en una forma triangular, entonces saben que el centro de presión pasa por el centro de gravedad del triángulo, de este triángulo, ¿no? Y no sé si tienen preguntas en esta parte, ¿no? Bien, nos queda por último, ya tenemos casi todos los datos, tenemos las dos, tenemos la fuerza F, que es 61.312.5, esta ya la tenemos definida, sabemos por dónde pasa a 0.83 metros desde la articulación, y ya podemos hacer todos los cálculos. Noten que esta compuerta debe estar en equilibrio estático, y debe estar en equilibrio estático de rotación, es decir que la sumatoria de momentos respecto de la articulación debe ser igual a 0. Entonces noten aquí, tengo la tensión T por su brazo, y el brazo hasta la articulación es 2.5, entonces tenemos esta fuerza es negativa, este momento es negativo, considerando que los momentos que salen del pizarrón son positivos, entonces tenemos menos la tensión T por su brazo, que es 2.5 metros. La otra fuerza que está presente está la fuerza hidrostática, que su línea de acción de la fuerza pasa a h tercios de la articulación, es decir, a 0.83. Entonces, tenemos más la fuerza F por 0.833, ¿no? metros. Y esto es igual a 0. De esta ecuación, yo puedo encontrar la tensión en la cuerda, porque de este lado está haciendo fuerza la presión hidrostática, está empujando, tratando de rotar la compuerta en esta dirección, y lo único que lo sostiene es la tensión T. Entonces ya de este primer análisis puedo obtener la tensión T. La tensión del cable es igual a 61.312.5 newtons por 0.833 metros sobre 2.5 metros. Esto me da 20.437.4 newtons. Es la tensión en el cable. Entonces ya tenemos la tensión en el cable. La otra ecuación de equilibrio es la que tenemos que hacer aquí en el cilindro. El cilindro está flotando debido al cable, debido a la fuerza de flotación, y trata de hundirse por su peso, ¿no? Entonces también está en equilibrio estático. Entonces, por equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas, en este caso son todas verticales, es igual a 0. Podemos ponerlo como positivo los que van hacia arriba, la tensión es positiva, la fuerza de flotación es positiva, la tensión porque jala al cilindro hacia arriba, la fuerza de flotación siempre empuja hacia arriba, lo único que va hacia abajo es el peso, entonces es menos el peso, esto es igual a 0. De aquí, ya en el primer paso hemos determinado la tensión, el peso es una incógnita, la fuerza de flotación sí se puede calcular porque tenemos el volumen desplazado y tenemos el peso específico del fluido. Entonces la fuerza de flotación la vamos a sustituir, esta es 9.810 peso específico del agua, newton sobre metro cúbico, por el volumen desplazado, que lo calculamos aquí, es 1.178 metros cúbicos. Esto nos da 9.810 por 1.178, nos da 11.556.18 newtons. Entonces, ya podemos hacer la sustitución en esta ecuación. Podemos entonces obtener el peso del cilindro es igual a la suma de la tensión más la fuerza de flotación. Entonces el peso del cilindro es igual a la tensión que vamos a calcular, que lo tenemos por aquí. La voy a copiar.
Pues copiamos la tensión. Pero ahí en las motores de momentos no hubo un error. La distancia de la tensión. Ah, creo que sí, a ver, déjame ver. La distancia, ¿cuál, perdón? Ah, sí, esta distancia está, hay un error aquí, gracias por estar atento. Esta distancia, yo le puse 2.5, ¿no? Ah, no, está bien, está correcto. A ver, déjame ver. Revisamos, es la tensión T, que está, voy a bajar un poquito vamos a ponerle así en la lista completa. La tensión T, que está aquí, pasa a una distancia sí, está mucho más alta, ¿no? Es decir, es la altura completa. Sí, gracias, es 4 metros. Esta altura es 4 metros. Y gracias por estar atento. Y la altura T pasa a 4 metros, entonces sí necesitamos borrar esto. Creo que lo puedo borrar aquí. Esto es 4 metros. Ah, perdón, estoy cambiando de... Vamos a poner con el color rojo. Entonces sí, esto sí, gracias. Entonces esto es dividido entre 4, ¿no? Y hay que hacer la corrección también aquí. Pues nos queda 61.312.5 por 0.833 dividido entre 4. Y si el resultado sería 12.772.9 newtons. Es la tensión T. Sí, te referías a eso, ¿no? Sí, sí, gracias. Aquí había un error. Eh, esta altura total, esta distancia es 4 metros. Esta altura es 4 metros. Bien, ahora sí, con este resultado, ese es el que tenemos que cambiar, es 12.772 y lo vamos a poner aquí. Entonces aquí tenemos W es igual a 12.772.9 más la fuerza de flotación que es 11.556.18. Entonces hacemos la suma. Y da 24.329.1. Muy bien, ese es el peso, pero el problema nos pedía la masa, ¿no? Que está aquí, si es un poco más cerca, pero es fácil de obtener. La masa del cilindro, M, que es la que nos pide aquí, es simplemente el peso dividido entre la gravedad, ¿no? Entonces, para tener la masa, déjenme ponerlo por aquí. Calculamos la masa. Entonces, la masa M es el peso sobre la gravedad y es simplemente dividir esto entre 9.8, ¿no? Lo dividimos entonces entre 9.81 y nos da 2.480.03 kilogramos. Entonces, esta es la masa que necesitamos colocar en el cilindro para que mantenga la posición de equilibrio. Es decir, si empieza a disminuir un poco y se da que la altura del nivel de agua sube a 2.5, entonces sí se puede abrir. Bien, no sé si tienen preguntas en esta parte, ¿no? ¿No hay preguntas? Bien, nada más permítanme, voy a buscar un segundo ejercicio en los... Obviamente lo voy a elegir al azar, ahí espero que no coincida con uno de la tarea. Porque luego los ejercicios de las tareas son también obtenidos ahí de los libros, los agarro al azar y los pongo. Vamos a ver. Profe, ¿podría explicar ¿Sí? otro como el de la tubería NU? De los que son en rotación. Ajá, por Bien, favor. bien. Bueno, lo voy a buscar. Sí, está bien.
A ver, vamos a ver. Este es muy parecido. No, denme un segundo, voy a copiarlo. Bien, entonces voy a copiar este ejercicio. Este ejercicio es igual del mismo libro, el de Munson, Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Entonces, este es el ejercicio 2.99. Mismo libro. Bien, el problema dice, un tubo en U, de la figura 2.99, está parcialmente lleno con agua y rota alrededor del eje A. Este es el eje de rotación, el que vemos aquí vertical. AA, ¿no? Es el eje de rotación. Determine la velocidad angular que causará que el agua comience a vaporizarse en el fondo del tubo. Punto A, es en este punto. Lo que va a suceder es de que, a medida que aumentemos la velocidad angular omega, la fuerza centrífuga va a empezar a aumentar más. Mientras más aumente la velocidad angular, recuerden que esta fuerza por unidad de volumen es densidad por aceleración, que en este caso es la aceleración es omega cuadrado por R. R no cambia para este lado, ¿no? Pero es proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces, a medida que aumentamos la velocidad angular, esta fuerza se hace muy grande y empieza a proyectar al fluido contra las paredes del tubo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que en este punto se puede llegar el momento en el que se empiece a separar y se puede abrir una brecha, es decir, que se separa el fluido, que prácticamente el fluido esté contenido solamente en las paredes aquí laterales, porque la fuerza centrífuga es muy fuerte y proyecta al fluido contra las paredes. Pero aquí no puede haber vacío en esta región, porque en cuanto se separen los dos brazos de agua, va a haber vapor de agua, es decir, se va a formar vapor, no se puede quedar en vacío, sino tiene que llenarse con vapor de agua. Y también algo importante, este punto va a ser un punto de presión negativa, es decir, que puede disminuir la presión por debajo de la presión atmosférica y alcanzar la presión de vapor del fluido. Entonces, la pregunta nos dice, ¿a qué velocidad angular comenzará a formarse vapor aquí? Es decir, cuando se forme vapor aquí, quiere decir que la presión en el punto A, vamos a poner aquí, cuando la presión en el punto A alcanza la presión de vapor, de agua, un segundo, alcanza la presión de vapor de agua, entonces comienza a vaporizarse, ¿no? A formarse vapor. Vamos a poner, aquí vamos a poner. Bien, y necesitamos el dato de la presión de vapor. Aquí el problema no lo da, pero sí necesitamos, porque cuando comienza a vaporizarse es que alcanzó la presión de vapor. Entonces, nada, déjenme ver en el mismo libro la presión de vapor. Voy a buscarlo. En el libro que puedo copiar, no encuentro creo que cerré la carpeta del libro. Nada, denme un segundo para que busque. Bueno, en el enunciado no venía, pero siempre al final del libro siempre vienen datos, entonces de las propiedades de los fluidos, entonces voy a copiar de ahí.
segundo en lo que busco el propiedades del agua. Creo que ya lo tengo. Déjame ver. Las unidades son en pulgadas, no sé si es el sistema inglés. Les voy a copiarlo. Vamos a asumir que la temperatura es una temperatura ambiente. En este caso he tomado la temperatura ambiente de 60 grados Fahrenheit, que equivale más o menos a 15 grados centígrados. Les voy a copiar esta información aquí. Entonces aquí tenemos la tabla de propiedades del agua. Noten que el agua está a 60 grados centígrados. Esto equivale más o menos, esto es casi igual a 15.6 grados centígrados. Es temperatura más o menos ambiente. Y nos dice que la presión de vapor es 2.26 por 10 a la menos 1 libras sobre pulgada cuadrada en escala absoluta. Entonces ya tenemos la presión de vapor. Vamos a asumir que asumimos la temperatura igual a 60 grados Fahrenheit. Entonces la presión de vapor del agua a esa temperatura es igual a 2.26 por 10 a la menos 1. 2.26, bueno, le vamos a poner así mejor. 0.226. Esto está en PCI, entonces libras sobre pulgada cuadrada. Esto en escala absoluta, entonces esto es absoluta. Lo voy a multiplicar por, para convertirlo a pies, voy a poner que 12 pulgadas equivalen a un pie, y si esto está al cuadrado, pues vamos a tener libras sobre pie cuadrado. Entonces voy a poner aquí, punto 226 por 144, me da 32.54 libras sobre pie cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presión en este punto sea igual, o sea, es decir, que la presión en el punto A, que es este punto que está aquí, sea igual a 32.54, se comienza a formar vapor. Así, porque es el punto en el cual el líquido cambia de fase, es decir, se puede presentar de que cambie, está ahí en el umbral de que se convierte en vapor de agua y también puede ser líquido, ¿no? Pero sí comienza ya a formarse vapor de agua. Entonces hay que evitar de que lo que vamos a calcular es la aceleración, perdón, la velocidad angular a la cual alcanzaría este valor de presión en el punto A. Y esto hay que recordar que es en escala absoluta. Bien, vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con los casos anteriores. Aquí nos imaginamos una partícula de fluido. Esa partícula, ¿a qué fuerzas está sometida? Si nuestro sistema coordenado es el radio y la coordenada z, esa partícula está sometida, esta partícula que está aquí, está sometida a la fuerza centrífuga por unidad de volumen, es esta que está aquí, y también está sometida a la aceleración debida a la gravedad, es decir, al peso propio, que es, lo voy a poner con color verde, menos la densidad por la gravedad por el vector unitario k, ¿no? Este es también multiplicado por el vector unitario radial. Entonces estas son las dos fuerzas, una en la dirección vertical hacia abajo y una en la dirección radial. Lo que hacemos entonces es hacer exactamente lo mismo que hacíamos siempre, es decir, igualar el gradiente de presión con las fuerzas por unidad de volumen que están presentes en el cuerpo. Entonces aquí lo igualamos, esto es densidad por velocidad angular al cuadrado por el radio, el vector unitario radial, menos densidad por gravedad por el vector unitario k. Y luego desarrollamos el gradiente de presión, entonces vamos a tener aquí derivada de P respecto de R
por el vector unitario radial, más, aquí aparece el 1 sobre r, que multiplica a la derivada de p respecto de teta, por el vector unitario angular, más la derivada parcial de p respecto de z, en la dirección k. Esto es igual a los términos que tenemos, ¿no? La velocidad angular al cuadrado por r, vector unitario radial, menos densidad por gravedad por el vector unitario k. Entonces, igualando componentes, tenemos en la dirección radial, tenemos que la derivada de p respecto de r es igual a la densidad por la velocidad angular al cuadrado por el radio. En la dirección del vector unitario angular, la derivada de p respecto del ángulo es igual a 0. Y por último, en la dirección k, del vector unitario k, la derivada de p respecto de z es igual a menos densidad por gravedad. Estos son los coeficientes del gradiente de presión que nos permiten construir el diferencial total de la presión, ¿no? El diferencial total de la presión es igual a, voy a escribirlo, es la derivada de p respecto de r por el diferencial de r, más la derivada de p respecto de teta por el diferencial de teta, más la derivada de p respecto de z por el diferencial de z. Y haciendo la sustitución, tengo que esto es igual a densidad por velocidad angular al cuadrado por r, diferencial de r, menos densidad por gravedad por el diferencial de z. Ahora puedo integrarlo para obtener una función de la presión. Integrando, en que al integrar, integramos los tres términos, nos queda que la presión es igual a densidad por velocidad angular al cuadrado por la integral del radio al cuadrado, este es radio al cuadrado medios, ¿no? Menos densidad y gravedad salen de la integral del diferencial de z es z, y finalmente la constante integración, porque son integrales indefinidas. Entonces, esta es la forma básica del paraboloide, pero obviamente representa un paraboloide en general, es una solución general. Necesitamos el paraboloide que forma parte o sea, bueno, que es la solución particular de nuestro problema. Pues noten que nuestro problema nos dice que cuando está girando con la velocidad angular, se forma, bueno, tenemos una cantidad de líquido, ¿no? Es decir, el volumen de líquido no se ha desprendido todavía, entonces, o sea, no hay separación aquí. Nos dice que este punto, por ejemplo, en la derecha, está en la superficie libre, entonces este punto pertenece a la superficie libre. Lo mismo este punto, ¿no? Porque son superficies, la interfase, si tienes el menisco, que está abierto a la atmósfera, entonces la presión es cero en ese punto. Entonces, noten, le vamos a llamar a este punto el punto B. Este va a ser el punto B. Entonces, noten, el punto B tiene coordenadas, vamos a poner así, punto B, tiene coordenadas 4 pulgadas en el radio y 12 pulgadas en Z. Esto es R y esto es Z, ¿no? Están en pulgadas y lo vamos a llevar a pies, pero no se preocupen, aquí lo vamos a poner aquí. Entonces aquí vamos a poner aquí la ecuación de la superficie libre. En la ecuación de la superficie libre la presión es igual a 0, entonces vamos a igualar esta expresión a 0, entonces vamos a tener densidad por velocidad angular al cuadrado sobre 2 por el radio al cuadrado menos densidad por gravedad por z más la constante de integración, y esto es igual a 0. Entonces estos son los paraboloides de presión constante. Bueno, en este caso hemos igualado a 0, entonces la superficie libre, ¿no? Esta es la ecuación de la superficie libre. Y podemos sustituir un valor en el punto B. El punto B tiene coordenadas radio igual a, radio es 4 pulgadas y la altura z es 12. Entonces lo vamos a llevar a pies, entonces esto es 4 pulgadas que equivalen a 4 entre 12, ¿no? Entonces es un tercio, ¿no? Un tercio de pie. La altura z es igual a 12 pulgadas, que es igual a un pie. Entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces tenemos
La densidad es la densidad es mercurio, ¿no? El fluido. Ah, no, es agua, perdón, el fluido es agua. Entonces está lleno de agua, y si la presión de vapor es la del agua. Entonces el fluido es agua, entonces ponemos densidad 1.94 slug sobre pie cúbico sobre 2 por la velocidad angular que no conocemos, por el radio, que es 1/3 al cuadrado, está en pies cuadrados, menos el peso específico del agua, este caso es 62.4 libras sobre pie cúbico, por Z, que en este caso es un pie, y nos queda más la constante de integración. Esto es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Voy a hacer los cálculos para que nos quede. Este es 0.107 omega al cuadrado menos 62.4 o más C igual a 0, ¿no? Es una ecuación, es decir, tenemos dos incógnitas. La constante de integración es incógnita, la velocidad angular es incógnita, entonces son dos incógnitas. Necesitamos un parámetro adicional para definir, o sea, necesitamos saber o la constante o la velocidad angular, ¿no? El segundo parámetro va a ser precisamente la condición que nos dice el problema. La presión en el punto A debe ser igual a la presión de vapor. Es decir, la presión de vapor aquí que tenemos va a ser la presión en A, pero está en escala absoluta. Entonces noten aquí, la presión en el punto A absoluta es igual o debe ser igual a 32.54 libras sobre pie cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí es calcular la presión manométrica, porque noten aquí, al poner presión 0, esto automáticamente convierte esta ecuación en manométrica. Y si vamos a operar con ecuaciones, si esta ecuación es en escala manométrica, la de la presión en A también tiene que ser manométrica. Entonces, para volverla manométrica esta, la convertimos a la presión manométrica. Aquí voy a tomar, como no hay valores, voy a tomar la presión atmosférica igual a 14.7, que es la condiciones estándar. Y esta es P6. Entonces, noten, 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Voy a escribirla mejor con la otra notación. Sí. Es libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esto nos queda multiplicando 12 pulgadas sobre un pie, elevando al cuadrado esto y elevando al cuadrado esto, es multiplicar por 144, nos queda 14.7 por 144, nos da 2116.8 libras sobre pie cuadrado. Entonces, esta es la presión A absoluta. Si yo quiero obtener la manométrica, acuérdense de la formulita, es la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, la presión A absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión A manométrica. Entonces voy a despejar la presión manométrica. Entonces la presión A manométrica es igual a la presión A absoluta menos la presión atmosférica. Atmosférica, para que coincida con lo... Esta es atmosférica. Entonces, simplemente hay que restarle. Entonces, la presión en A manométrica es igual a 32.54 libras sobre pie cuadrado menos la presión atmosférica, que es 2116.8. Va a dar negativa, porque en la escala manométrica podemos tener negativa. Esto nos va a dar
que la presión A, manométrica, es igual a menos 2084.26 libras sobre pie cuadrado. Esta es la presión que si alcanza, produce vapor, ¿no? Esta es la presión de vapor manométrica. Entonces, podemos sustituir aquí. Sustituyendo las coordenadas en el punto A. Esto nos daba la presión A, es menos 2084, ¿no? La presión en A debe ser menos 2084. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir en esta expresión, ¿no? En esta. Ah, perdón, no, en esta. Esta es la presión cuando es cero. Aquí tienes que sustituir en esta ecuación, ¿no? En esta. Porque la presión P la vamos a igualar. Entonces, si quieren, la copiamos. Pues aquí la ponemos. Voy a sustituir en esta presión, es decir, voy a poner aquí esta presión y esta va a ser la presión en A. Entonces aquí, bueno, la copiamos, ¿no? Es decir, menos 2084.26 están libras sobre pie cuadrado, es igual a 1.94 slug sobre pie cúbico por la velocidad angular, que es desconocida, sobre 2 por el radio. En este caso, la coordenada A, la coordenada A tiene radio 0, ¿no? Bueno, la coordenada A tiene coordenada 0 y Z también es 0. Y nos queda más C, ¿no? Entonces aquí, estos dos, no era necesario calcular, se hacen 0, estos dos términos, y nos queda que la constante de integración es menos 2084.26 libras sobre pie cuadrado. Entonces, con esta hacemos la sustitución en esta ecuación, le vamos a llamar esta la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2, ¿sí? Entonces, sustituyendo 2 en 1, obtenemos ya el valor de la velocidad angular, ¿no? Es decir, entonces aquí tenemos 0.107 velocidad angular al cuadrado menos 62.4 más, en este caso menos porque la constante de integración es negativa, menos 2084.26. Todas estas unidades, todos son ecuaciones de presión, entonces no le pongo unidades, pero si ustedes quieren, las unidades son libras sobre pie cuadrado. Esto es igual a 0. Entonces, de esta ecuación podemos despejar omega cuadrado. Les va a dar, como estamos siguiendo las mismas unidades en el sistema inglés, les va a dar un valor en radianes sobre segundo. Entonces, hacemos el cálculo. Perdón, segundo. Nos da 20.062.24. Esto está en radianes cuadrados sobre segundo cuadrado. Y sacamos la raíz. La velocidad angular nos da 141.64 radianes sobre segundo. Vamos a ver cuántas revoluciones por segundo es esto. Dividido entre 2, dividido entre pi, ¿no? Por 60. Esto les va a dar 1352
0.5 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad angular a la cual tendría que girar para que comience a formarse vapor en el punto A, ¿no? En esta parte. Bueno, en el punto A, ¿no? La parte inferior del tubo en U. No sé si tienen preguntas de esta parte. ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar la clase aquí. Ya son casi las 4. Entonces, vamos a concluir aquí. No sé si tienen algún comentario o pregunta. ¿No? Bien, recuerden ser puntuales el día del examen, que es la siguiente clase, el siguiente miércoles, es el día del examen, y estén puntuales. Obviamente es en línea, pero el examen se abre exactamente a la hora que les digo y no hay plazo, no hay extensión, ¿no? Se cierra a las 2:30. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Buena tarde a todos. Gracias, profesor. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, profe.